Quiero partir con una reflexión que siempre me ha llamado poderosamente la atención cuando cuento o hablo con gente sobre la lucha por la libertad de Cuba. ¿Qué hace un chileno metido en el tema cubano? Y cuando me tocaba viajar a La Habana, mi madre, me acuerdo llorando alguna vez, me decía, pero ¿por qué demonios, utilizaba otra palabra, un chilenismo, ¿por qué demonios tienes que meterte en algo que no es de tu país? Y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué? Y ese es el primer problema que tenemos que vencer. Esta no es una causa del pueblo cubano. El pueblo cubano es la primera víctima, pero mientras esa dictadura esté ahí, todos nosotros corremos peligro. Mientras esa dictadura siga ahí, ninguno de nuestros países es libre. Que el pueblo cubano sea la primera víctima no significa que sea una causa del pueblo cubano. Yo no estoy peleando solamente por el pueblo cubano, estoy peleando porque mi país sea libre, porque el Uruguay sea libre y porque América Latina sea libre. Todos los países de América Latina, estimados amigos, todos los países de América Latina, sin ninguna excepción, han sufrido la intervención y la injerencia, directa o indirecta, de la dictadura cubana. Pero ustedes recordarán, hace solo 2 años, cómo estallaron por los aires 72 estaciones del metro de Santiago. Y sabemos quién estuvo detrás. No me digan que esta es una causa exclusiva del pueblo cubano. El pueblo cubano es la primera víctima, pero no es la única. El año 1961, el 12 de febrero, Fidel Castro dijo que iba a promover intervenciones revolucionarias en toda América Latina. Y lo reafirma el año 62, ustedes recordarán la famosa segunda declaración de La Habana, que es una declaración de guerra a las democracias de América Latina. No es algo que nosotros nos imaginemos por estas teorías conspirativas de que estamos, porque ustedes son de derecha o de centro o de lo que sea, y por lo tanto creen ver un demonio donde no los hay. No, el propio Fidel Castro, generalmente cuando uno habla de Fidel Castro, siempre por alguna razón la palabra demonio anda cerca. Pero el propio Fidel Castro nos lo dice y lo declara abiertamente, ¿no? Nosotros vamos a promover intervenciones armadas en toda América Latina. Y lo refrenda después. La segunda declaración de La Habana, que es profundamente violenta en ese sentido, y al cual Quilapayún, que es un grupo de música chileno, incluso le dedica una canción. Con el argumento de que es necesario producir la verdadera, la auténtica independencia de nuestros países. Estimados amigos, la izquierda latinoamericana es profundamente populista y no es democrática. Uno de los elementos que tiene el populismo, entre otras cosas, es creer de que la historia arranca con ellos. Siempre la historia arranca con ellos. O vuelve a empezar en función de lo que les conviene recordar. Yo hablaba con un amigo colombiano el otro día y me decía, bueno, es el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia. Le digo, no. ¿Qué es? ¿Samper qué era? Lo que pasa es que Ernesto Samper fue procesado desde el proceso 8000 por ser financiado por los carteles del narcotráfico. ¿Se acuerda cómo terminó el gobierno de Samper? Ah, pero bueno, entonces, como no nos conviene recordarlo, este es el primer gobierno de izquierda de la historia de América Latina. Algunos se acordarán de la página del PIT-CNT en el Uruguay que hablaba de la dictadura que había terminado el año 2005. Esa reescritura constante de la historia que arranca con ellos. Pero además esa sensación de que somos iluminados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la verdad, nosotros hemos descubierto la verdad y ustedes, pueblo llano, pobrecitos que no lo ven, o te la impongo a la fuerza o lo hago por ti. El despotismo ilustrado moderno de la izquierda latinoamericana. Y voy a poner 2 ejemplos concretos en lo que nos atañe. El argumento de Lucía Topolansky dice, en un esbozo de autocrítica, dice, nosotros creíamos tener una verdad revelada que el pueblo uruguayo había que imponérsela por su propio bien. Es un concepto curioso del bien. Y el presidente de Chile actual, Gabriel Boric, a propósito del triunfo de las ideas de la libertad en el último plebiscito, su explicación es, y dice la frase, ir más adelantado a tu tiempo es una forma elegante de decir que estás equivocado. Y en una entrevista en Washington dice, nunca se puede ir más adelante que tu pueblo. O sea, una prepotencia, pero avasalladora, ¿no? Es decir, los chilenos somos una tropa de boludos, en términos rioplatenses, que no somos capaces de ver
la realidad de por dónde van las cosas. Entonces, la verdadera independencia de América Latina, va a ocurrir el día que gobiernen sus ideas. El resto no es ni libertad ni independencia. Entonces, ellos nos llevan con este discurso de producir la verdadera independencia de América Latina, el liberarnos de las cadenas de la injerencia de gobiernos extranjeros, lo que ellos hacen, no sé cómo se llama, digamos, pero la injerencia de los gobiernos extranjeros. Y esa frase famosa de hacer de los Andes una nueva Sierra Maestra. Esa frase la conocemos, pero la hemos ido olvidar, ellos nos la han hecho olvidar convenientemente. Ahora, señalados estos elementos generales, ¿cómo se produce la intervención de la dictadura cubana en América Latina? Hasta el momento estamos en lo retórico. Veamos las situaciones prácticas. ¿Cuándo empieza la dictadura cubana a intervenir en América Latina? El primer caso es con un ensayo de invasión a Panamá a comienzos de 1959. Es decir, recién habían tomado el poder en La Habana y ya estaban organizando una insurrección en Panamá. Cuando se hace la invasión a Panamá del año 59 y fracasa, Fidel estaba en Estados Unidos de visita. Y sale Fidel diciendo que era vergonzoso, y lo sale criticando profundamente. Sale desconociendo la acción, ¿no? Le suelta la mano. Después sabemos nosotros que fueron ellos los que organizaron. E intentaron una segunda vez. En junio del 59 intentan invadir la República Dominicana, que también es un fracaso, y Nicaragua. En junio del 59 en dos frentes. Intentan una acción en República Dominicana y una acción en Nicaragua. Uno puede decir, ellos van a intentar después una cuarta acción en Haití, contra Papadoc, contra la dictadura de Duvalier. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué eran dictadores horrorosos? Vamos a liberarlos de una dictadura. Bueno, ¿y usted qué es, querido? Es decir, ¿usted viene a liberarme de una dictadura trayéndome otra? Ahora, esa lucha no corresponde específicamente al pueblo dominicano, al pueblo panameño o al pueblo nicaragüense. ¿Por qué ellos en algún momento decidieron que el resto de los países de América Latina estábamos viviendo en una situación de oprobio profundo y ellos eran los llamados a liberarnos? Cuando eso se traduce, mis estimados amigos, en muerte de seres humanos, no es un chiste. Cuando esa intervención se trata del ingreso de toneladas de armas a nuestros respectivos países, no es un chiste. Cuando eso se trata de formar grupos subversivos y terroristas en cada uno de nuestros países, eso no es un chiste. No se trata solamente de decir, bueno, pero estos tipos han venido a liberarnos, han venido a matarnos entre nosotros. Pero hay un cambio después del rotundo fracaso de la invasión a Nicaragua del 59, de la República Dominicana, de Haití y de Panamá. Hay un cambio en la estrategia de la dictadura cubana y lo dice el propio Fidel, ¿no? Después de esto, dice él, hemos salido más maduros y más serios en el planteamiento. Utiliza esas palabras. Porque ese es uno de los grandes peligros de la dictadura cubana, que se perfecciona constantemente. Perfecciona su aparato represivo, perfecciona sus tácticas políticas, perfecciona sus estrategias constantemente. Y le ha permitido estar hoy día desafiándonos a todos nosotros 60 años después. Entonces dice, bueno, hemos aprendido la lección. Y por lo tanto, a partir de ese momento, hay un cambio en la estrategia de la dictadura cubana. Ya no van a haber invasiones directas como las de Panamá, Nicaragua, Haití o República Dominicana, sino que se van a utilizar fuerzas locales. ¿No? Eso no es un invento mío, es parte de las estrategias que se establecen y que Fidel además lo decía abiertamente, ¿no? Públicamente. Se empiezan a utilizar fuerzas locales. Es decir, vamos a empezar a entrenar a militantes adherentes en cada uno de los países de América Latina. No tengo ni que recordarles el caso del Uruguay, en la Argentina, en el Perú, los que yo nací hace un par de años, me acuerdo todavía las noticias cuando los coches bomba estallaban en Lima, en pleno centro de Lima, un coche hacían estallar edificios enteros. En Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en todo Centroamérica, empiezan a entrenar grupos locales para desarrollar las tácticas guerrilleras que permitan el asalto al poder.
Y además, el copamiento, esto es muy importante, no solamente ayudarte a ganar, ¿no?, sino que el copamiento de los movimientos insurreccionales internos. Y vamos a hablar específicamente del caso de Nicaragua. La revolución sandinista, que yo la invito a todos a estudiar con mucho detalle, es muy interesante. La revolución sandinista movilizó a prácticamente toda la población nicaragüense. Eso es innegable. Gente de todos los colores políticos se movilizaron por el derrocamiento de Somoza, de Anastasio Somoza Debayle, Tachito Somoza. Fue un movimiento popular que abarcó todas las capas sociales y todas las ideologías. Les aconsejo La montaña es mucho más que una inmensa estepa verde, un libro extraordinario de un dirigente sandinista, pero que cuenta un poco la mística que había previamente por el derrocamiento de la dictadura. No solamente es ayudarte estratégicamente, que vamos a volver sobre ese tema, sino que es el copamiento de los movimientos políticos internos. Ellos terminan copando la revolución sandinista con apoyo estratégico, táctico, logístico, para utilizar a Nicaragua como cabeza de playa, como punto de partida para una influencia mayor en la Centroamérica. Y finalmente son fundamentales en la primera dictadura sandinista de los años 80, en la guerra civil que va a venir después, y que va a enfrentar a los mismos que habían combatido por votar a Somoza. Es decir, a ellos no les importaba votar al dictador, a ellos lo que les importaba era gobernar ellos, ¿no? Nosotros somos los únicos que decimos que todas las dictaduras son malas, todas. Siempre lo recalcamos. Ellos no. Para ellos solo hay dictaduras buenas y dictaduras malas. La de ellos es buena, todas las demás son malas. Y utilizan Nicaragua como cabeza de playa para la intervención en Centroamérica. Desde ahí van a ingresar 200 toneladas de armamentos a El Salvador. La guerra civil de El Salvador se inicia en 1981. Ellos van a ingresar 200 toneladas de armamento por Nicaragua hacia El Salvador. Yo les quiero contar dos cosas. Estando en Cuba, conocí dos personas que me impactaron. Una, porque nunca en su vida se había bañado en una ducha. Desde que tenía uso de razón, el agua pasa 2 veces por semana y le llena unos tambores con lo que se baña. O sea, jamás en la vida se había puesto debajo de una ducha que abriera una llave y le cayera agua en forma continua y constante. Y otra, que una mujer que no sabía la existencia de las toallitas higiénicas. Pero ese mismo régimen tiene recursos para mandar 200 toneladas de armas a El Salvador. Ese mismo régimen. Y no solamente a El Salvador, porque si fuera solamente a El Salvador y que era bueno, se gastaron toda la plata. No. Porque le descubrimos las de El Salvador, le descubrimos en Carrizal Bajo, cuando ingresaron toneladas de armamento a territorio chileno por el área de Carrizal Bajo en la zona del río Biobío, de la región del Biobío. Le descubrimos cargamentos de armas en el Perú, le descubrimos cargamentos de armas en Panamá. ¿Y los que no le hemos descubierto? Le hemos encontrado, lo hemos logrado en algunos momentos, en algunos lugares del continente, descubrirle su cargamento de armas, pero ¿y los que no logramos descubrir? Yo ya estoy muy viejo como para que me digan que los tupamaros solamente consiguieron las armas en lo que robaron en el club de tiro suizo. Por favor.